Solemos tener muchas expresiones incorporadas y hasta como que salen de forma muy natural. Y no solo salen de manera espontánea, natural, sino que muchas veces son expresiones que tal vez se dicen sin ver si el contexto es el correcto para expresar esas formas, ¿sí? Esos dichos. Y parte de lo que nuestro Dios necesita en nosotros formar, corregir, es justamente la forma de hablar, ¿sí? Porque recuerden que la Biblia comienza con palabras que salieron de la boca de nuestro Padre y que tuvieron tanta trascendencia, repercusión, que todo lo que Él dijo, no solo que aconteció, sino que es lo que hoy en día sigue vigente, ¿no? Como la creación misma. Y vemos que la forma en la que uno habla es muy importante a la hora de los sucesos que vienen después de que uno expresa determinadas palabras, ¿sí? Por eso digo que es muy importante tomar conciencia, ser responsable con lo que expresamos, porque a partir de ahí algo se genera. En mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, algo va a acontecer, ¿sí? Que puede ser bueno, como también puede ser malo, depende de lo que expreso, ¿sí? Y, y decía al principio, ¿no?, que una de las expresiones por ahí más normales, más comunes, que no solamente son dentro del pueblo de Dios, de quienes son sus hijos, sino aún en el ser humano en sí, ¿no? Expresiones como estoy pasando luchas, esto me está costando una lucha grande, ¿sí? La palabra lucha es muy común que la empleemos, ¿sí?, en muchos órdenes de nuestra vida, ¿sí? Tanto como algo que sonara en un tono de pesadez, ¿sí?, como también de aliento. Es decir, cuando escuchamos personas que dicen, la verdad que es una lucha vivir así, ¿sí?, ahí se puede percibir el peso de lo que se está atravesando, ¿sí? Pero también puede sonar eso mismo de una forma más alentadora, es decir, yo voy a luchar por esto porque es lo que más quiero, ¿sí? Y la forma que uno expresa el tono y la intención que le pone a esa lucha, claramente va a determinar lo que uno va a alcanzar o no va a alcanzar, ¿sí? Ahora bien, vamos a meditar un poquito en todo esto que tiene que ver con la lucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque decía que nosotros tenemos que ser más conscientes a la hora de saber dónde estamos parados cuando nos referimos a una lucha. Saber si en verdad lo que estamos atravesando es una lucha o si en verdad tildamos algo de lucha y tal vez no lo es o no lo era y lo terminamos nosotros poniendo en esa posición, ¿sí? Por eso en esta noche vamos a ver si podemos ser sintéticos a la hora de expresar este mensaje, pero también claros y profundos, ¿sí? El diccionario nos habla de lucha como una de las expresiones más comunes, ¿sí? Posición entre dos contrarios que buscan imponerse, ¿sí? Esto es muy habitual, es decir, cuando se genera una lucha, generalmente, ¿qué decimos? Que en una lucha hay dos veredas, ¿sí?, que se oponen entre sí, por lo cual una de esas dos partes, o en realidad las dos partes, desea imponerse por encima del otro, ¿sí? Y esta definición tiene mucho que ver con el origen de la palabra, ¿sí? Desde el latín, lucha, dice en el latín, se describe como lucta, que es combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Por eso parto de ahí, como el primer concepto de lucha, como, desde el latín, repito, combate cuerpo a cuerpo, podemos decir que es posición entre dos personas contrarias que tienen la intención de imponerse uno sobre el otro, ¿sí? Esto es una definición y que tal vez sea la más común, que podamos, de hecho hay disciplinas deportivas que se llaman lucha y tienen por objetivo eso, justamente, uno vencer al otro, ¿sí? Ahora bien, les quiero sumar
a esta definición, una más, que creo que entre las dos vamos a poder redondear algo que nos va a dar pie a todo lo demás que vamos a compartir en esta tarde-noche, ¿sí? Otro significado, otra definición de lucha nos dice que es un esfuerzo grande y continuado que realiza una persona para conseguir un objetivo. Repito, lucha, esfuerzo grande y continuado que realiza una persona para conseguir un objetivo. Es tan importante entender que para que algo sea considerado lucha, debe requerir en nosotros un esfuerzo, ¿sí?, grande, ¿sí? Y cuando hablamos de esfuerzo no es la fuerza que habitualmente solemos invertir en algo, sino cuando habla de esfuerzo es un poco más de lo que lo hacemos habitualmente, ¿sí? Y esta definición dice que además de ser un esfuerzo grande, ¿qué otra palabrita les remarqué en el tono? ¿Sí? Esfuerzo continuado, ¿sí? Continuo, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque yo puedo disponer de un gran esfuerzo para alcanzar un logro, pero si a eso no lo hago de manera continua hasta alcanzar el objetivo, es muy probable que por falta de continuidad ese objetivo nunca se pueda alcanzar. Tal vez estoy aplicando el esfuerzo correcto, tal vez las formas son las correctas, pero por causa de no hacerlo de manera continua, es decir, sin interrupciones, ¿hasta qué punto? Hasta alcanzar el objetivo, ¿sí? Si yo tengo bien determinado cuál es el objetivo que debo alcanzar, mi lucha debe ser con esfuerzo y además con continuidad. Continuidad que va a hacer que nada se interponga en mi andar hacia ese objetivo, ¿se entiende? Es decir, si yo, repito, elegí la forma correcta de afrontar esa lucha, si pongo todo el esfuerzo, pero soy inconstante en el avance de esa lucha, es muy probable que no logre el objetivo, porque la definición nos dice que este esfuerzo debe ser de forma continuada, si no debe contener pausas, interrupciones, porque muchas veces, lo han experimentado todos, ¿sí? Creo que todos alguna vez hemos perdido algo por causa de no tener constancia y perseverancia en lo que estamos queriendo alcanzar, ¿sí? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Partimos de esta definición. Necesitamos, para luchar correctamente, esforzarnos de manera continua. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese objetivo es alcanzado. No debo permitirme dejar de luchar continuadamente, hasta que yo no vea el objetivo alcanzado, ¿sí? De forma que yo, si interrumpiese ese camino, evidentemente ese objetivo nunca va a ser alcanzado por mí, ¿sí? Ahora les quiero plantear desde este concepto tres, tal vez haya más, pero me quiero centrar en estas tres tipos de lucha que podemos estar atravesando, ¿sí? Partiendo siempre de esta definición, recuerden que lucha habla de dos que se oponen entre sí con la intención de uno sobreponerse por el otro, vamos a decir, si no la palabra exacta, ¿cómo era? Imponerse, perdón, ¿sí? Uno imponerse sobre el otro y a la vez un esfuerzo continuado hasta alcanzar el objetivo. Partiendo de esa definición, traten de retener esa definición y ahí vamos a ir viendo todo esto que vamos a sumar. Puedo luchar, entre tantas formas, quiero citarle tres formas de lucha, ¿sí? Una de las formas en la que puedo luchar es por algo que no tengo, ¿sí? Hablamos de objetivo, ¿sí? Un esfuerzo continuado por alcanzar un objetivo. Ese objetivo puede ser algo que no tengo, ¿sí? Mi tipo de lucha va a ser uno determinado cuando mi objetivo es algo que todavía no he alcanzado, que no lo he logrado nunca, ¿sí? Ese es un tipo de lucha que voy a tener, ¿sí? Por algo que no tengo. Otro tipo de lucha es por conservar algo que ya tengo, ¿sí? De las dos formas estoy luchando, ¿sí? Por alcanzar algo que va a ser nuevo, ¿sí? Para mí, o una lucha para conservar algo que yo tengo, ¿sí? Muchas veces, erróneamente,
creemos que es necesario poner más esfuerzo por alcanzar lo que no tengo y minimizar el esfuerzo que necesito por conservar lo que sí tengo. Y eso es un grave error, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables no de lo que no tenemos, sino de lo que sí tenemos, ¿sí? Dios nos hace responsable por lo que Él ya nos otorgó, no por lo que todavía no alcanzamos. Pero como seres humanos afanosos, obsesivos, ¿qué solemos hacer? Poner todas las fichas, toda la fuerza, apuntar todos los cañones en eso que está por delante, descuidando lo que ya es parte de nuestro patrimonio, ¿sí? Y esto que te digo, que con lo que ya tenés, puede ser tu familia, tu salud, tu trabajo, ¿sí? Lo que ya Dios te dio, ¿sí? Requiere constantemente una vida de lucha constante para que ese objetivo, que ya fue en algunos casos alcanzado por vos, en otros casos otorgado por Dios, porque la salvación, vos no luchaste por tu salvación, ¿sabías, no? Que la salvación no es algo por la que vos luchaste. La salvación es algo que Dios te otorgó sin que vos hayas hecho ningún esfuerzo, ¿sí? Pero sí, ¿qué te compete a vos? Luchar para permanecer en eso que te fue dado, ¿sí? La salvación no es algo que debes alcanzar con un esfuerzo continuado, ¿sí? Pero sí es algo que por gracia recibiste, por lo cual tenés que permanecer. No tenés que luchar por alcanzarla, pero sí luchar por no perderla. Y cuando digo no perderla, no me refiero no vamos a entrar desde el punto de vista teológico, si la salvación se pierde o no se pierde, ¿sí? Porque eso es algo muy profundo para detallar, pero sí viendo la salvación como una posición en la que somos puestos por Dios a través de nuestra fe en Cristo, ¿sí? Entonces, repito, la primera opción que podemos tener para enfrentar una lucha es por algo que no tengo. La segunda, por conservar lo que sí tengo. Y una tercera lucha que podemos experimentar es por que predomine eso que tengo, ¿sí? Es decir, no es solo conservarlo, sino establecerlo, imponerlo, que predomine en donde el Padre me puso, ¿sí? Ejemplo, a ver, ¿qué te quiero decir con esto? Dios te dio conocimiento, ¿sí? De su palabra. Y la idea no es que ese conocimiento solamente luches por conservarlo, sino que también luches por darlo a conocer. Que ese conocimiento que el Padre te dio se establezca por encima de la ignorancia en donde el Padre te envíe, que puede comenzar siendo tu misma vida, puede comenzar siendo tu hogar, tu lugar de trabajo, de estudio, una congregación misma. Es decir, Dios nos da conocimiento y cuál es la intención de Dios con ese objetivo que ya nos entregó a través de su palabra, que luchemos para que eso que Él nos dio se establezca en donde Él nos lleve, ¿sí? ¿Y cuál sería la lucha cuando ese objetivo ya está en mí? Si hablamos de objetivo, en este caso llamado conocimiento, ¿contra qué voy a luchar para que ese conocimiento se establezca? Con la ignorancia. Es decir, ¿cuál va a ser mi oponente? La ignorancia. Yo voy a tener una lucha cuerpo a cuerpo, conocimiento versus ignorancia. Y esa lucha tiene que ser con un esfuerzo y continuado. Es decir, a ver, los papás vamos a librarnos un poquito porque a veces como venimos cansados de trabajar nos viene bien como excusa, pero las mamás que a veces tienen que hacer de un poquito de maestra particular con sus hijos y tienen que enseñar esas cuentas de matemática que a veces las mamás se ponen en las profes, pero a veces entienden menos que los hijos, ¿no? Pero vamos a hacer de cuenta que entienden lo que van a hacer de particular, ¿sí? Piensen si comienzan esa dedicación para tratar de enseñarle al hijo lo que le cuesta en la tarea, ¿sí? Pero de repente ven que el hijo se distrae, le cuesta, da vuelta para querer hacer las cosas, y de repente esa mamá dice, no, ¿sabes qué? Me cansaste, no te voy a enseñar más nada. Andá y arreglate. ¿Qué estaríamos hablando? De una mamá que emprendió un esfuerzo por tratar de establecer su conocimiento dentro de la ignorancia de su hijo, pero ¿qué le faltó? Continuidad. ¿Por qué? Porque hubo algo en esa mamá
que no estuvo a la altura para soportar esa situación de no respuesta de parte del hijo, ¿no? A la atención, al deseo de querer aprender, ¿sí? Entonces, repito, como ejemplo, podemos encontrar que tenemos un conocimiento que es el que tenemos que establecer en la vida de quien no lo tiene, pero para esto, ¿qué se requiere? Continuidad, esfuerzo, porque lógicamente lo que es la lucha que se genera entre la ignorancia y el conocimiento es muy importante, así como la muerte y la vida, la luz y las tinieblas, todo lo que se opone entre sí genera una lucha y en algunos casos requiere de un esfuerzo mucho mayor, que si a vos te encuentras con poco ánimo, con pocas ganas, con poca determinación, es muy probable que eso lo deje a mitad de camino. Es muy probable que abandones esa dedicación por causa de que no tomaste conciencia de lo que tenés que establecer, ¿sí? Ahora, teniendo estas definiciones, ¿qué debo entender a la hora de establecer esa lucha, ¿sí? A la hora de decir, estoy metido en una lucha. Yo tengo que determinar algunos puntos que son muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Primero, ¿cuál sería el primer punto que debiera discernir dentro de la lucha? Dijimos como definición, se lo repito y ustedes díganmelo. Esfuerzo grande y continuado que realiza una persona por conseguir un objetivo. Un objetivo. ¿Cuál será ese primer punto que debo tener bien marcado? El objetivo. No puedo entrar en una lucha, ¿sí? O sería bastante hueco ponerme a luchar por algo que no sé qué es. Si yo me voy a entrar en una lucha, yo tengo que saber cuál es el objetivo por el cual voy a luchar, ¿sí? Si no, no tiene sentido entrar en una lucha cuando no sé a qué apunto, qué es lo que busco, ¿sí? Ese objetivo lo tengo que tener bien en claro, ¿no? Otra, ¿en dónde estoy parado respecto a esa lucha? ¿Estoy de la vereda del correcto, del incorrecto, del que conoce, del que ignora, ¿sí? Del que está en luz, del que está en tiniebla? Yo tengo que saber, ¿por qué? Imagínense que yo me siento mal de salud y voy al médico y me pongo a discutir con el médico, me pongo a luchar a ver quién sabe más. Me pongo a luchar y digo, no, pará, no, estás re confundido vos. Es así, así, así. A ver, yo tengo que tener claro que yo estoy yendo a un lugar a recurrir por los servicios de alguien capacitado para ayudar en la situación que pueda estar atravesando de salud, ¿no? Y yo tengo que entender que yo voy en un rol bien definido. Yo no solamente voy como el enfermo, sino como el que ignora cómo voy a ser sanado. Porque si tuviese el conocimiento para ser sanado, creo que no voy a ir a gastar plata en un médico, ¿sí? Entonces yo tengo que asumir qué rol, que soy el que necesito, no solamente que mi salud sea tratada, sino que necesito de alguien que conoce el tema para darme la solución necesaria, ¿sí? Si yo me quiero meter en ese consultorio a dar cátedra a alguien que estudió, evidentemente la lucha va a estar bastante confundida ahí. Es decir, ponerme a luchar con alguien que es el que debiera enseñarme a mí, indicarme a mí cómo solucionar esto, ¿sí? Evidentemente a mí me generaría una grave, no solo confusión, sino que además muy difícilmente puede alcanzar un objetivo cuando no sé de qué posición estoy parado, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta dentro de una lucha, dijimos, en primer lugar, el objetivo, en segundo lugar, mi posición, y en segundo lugar, la oposición. ¿Contra qué me enfrento? ¿Qué es lo que está en la vereda de enfrente con lo que yo tengo que luchar? ¿Sí? Y eso lo tengo que tener bien presente. ¿Qué es lo que se opone en medio de esta lucha? ¿Contra qué estoy luchando? ¿Sí? Si yo no desconozco contra qué estoy luchando, a ver, bueno, a ver, si no sé si puedo dar un testimonio viejo, pero bueno. Cuando hay conflictos en la calle y hay peleas, ¿sí? Y vos sabés si la pelea es grupal y vos conocés tus compañeros de ese conflicto, vos sabés
a quién puede darle la espalda y a quién no dentro de una pelea. Pero si vos estás en medio de una pelea que no conoces a nadie, obviamente que no sabés de dónde puede venir el primer golpe, porque vos desconocés quién es el que se está oponiendo a vos, ¿sí? Entonces, desconocer quién es tu opositor es también desconocer de dónde viene, a dónde tiene que estar apuntando nuestra lucha, ¿sí? ¿Van siguiendo? Es decir, uno requiere este tipo de conocimiento para saber estar bien encaminado en lo que es una lucha, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta dentro de una lucha es los recursos. ¿Qué tengo yo para enfrentar esta lucha? ¿Tengo el conocimiento necesario, las herramientas, tengo la condición humana para afrontar? A ver, yo voy a confrontar a alguien. Hace poquito, un día jueves, como herramienta de vida, hablamos de la confrontación, ¿no? Yo voy a confrontar a alguien. Voy con el recurso necesario del conocimiento, entiendo lo que está pasando, ¿sí? Como recurso, claramente tengo lo que se necesita para confrontar a esa persona que está errada, ¿sí? Ahora, si mi carácter es un carácter insoportable que no me banco nada, ¿sí? ¿Será que el objetivo de confrontar a una persona para que salga del error lo podrá alcanzar por más que tenga el conocimiento, que tenga la comprensión, el contexto de lo que está pasando, pero de repente mi carácter ni yo me lo soporto? ¿Será que estoy en condiciones de confrontar a alguien sabiendo que del otro lado como oposición va a haber una respuesta? En la confrontación, ¿qué hablábamos la otra vez? Es una discusión entre dos a ver quién establece una verdad sobre el otro. Si yo voy a confrontar a alguien, evidentemente ese alguien, si lo voy a confrontar es porque manejo una verdad distinta a la que yo tengo, ¿sí? Y tengo que saber que ese alguien que tiene su propia verdad, para mi concepto puede ser errada, pero la tiene, evidentemente cuando yo quiera confrontarlo, él va a oponerse a mi verdad. Y si él se opone a mi verdad y yo soy un cascarrabia que no me aguanto que nadie me contradiga, ¿qué va a terminar pasando? ¿El objetivo lo podré alcanzar? No, tengo los recursos para ir a confrontar, pero mi estado no es el correcto para poder llevar adelante esa tarea. Entonces, voy a entrar en una lucha sin estar en condiciones, ¿sí? Y por consiguiente, el objetivo va a brillar por su ausencia, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, otro recurso, ¿sí? Sin profundizar, pero sabrán entender a qué me refiero. Yo tengo que tener fuerzas. ¿Por qué? Porque para luchar, ¿qué es lo que necesito hacer? Emprender un esfuerzo grande. Es decir, si yo no tengo fuerzas, ¿cómo podré esforzarme en esa lucha si no tengo inicialmente las fuerzas para hacerlo? ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, a ver, para esta lucha que voy a afrontar, ¿tengo bien en claro cuál es el objetivo de esta lucha? ¿Tengo bien en claro en dónde estoy parado? ¿Tengo bien en claro qué es lo que se opone en medio de esta lucha? ¿Cuáles son los recursos que cuento para entrar en esta lucha? ¿Tengo las fuerzas necesarias? ¿Sí? Tengo que tener claro estas cosas, porque si no, yo ya perdí antes de empezar la lucha. Antes de meterme en la lucha, por alcanzar ese objetivo, ya perdí. Y yo tengo que ser responsable, si no quiero ser un eterno perdedor en cada lucha que llevo adelante. ¿Sí? Si vos alguna vez, como decíamos en la placa, si alguna vez te preguntaste ¿hasta cuándo voy a tener que seguir luchando? Pregúntate si cada vez que vos entras en esas luchas te las tomás con responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué sería responsabilidad? Es decir, vos tenés que tener la habilidad para responder, ¿no? Para ser responsable. ¿Y qué sería tener la habilidad de responder? Tener la capacidad de responder cuando la situación te requiere de algo, ¿sí? Entonces, vas a entrar en una lucha, ¿cuándo te tenés que capacitar? ¿Después de que terminó la lucha o antes? ¿Cuándo debes invertir en tu capacitación para ser un luchador en la vida en Cristo? ¿Cuando viene el problema? ¿Cuando el que se opone se te planta delante tuyo? ¿O te tenés que preparar antes que acontezca eso? Hay expectativas que te puede ir bien cuando vos decidís
querer aprender cuando la lucha ya pasó y te pasó por arriba? Creo que sería una mala decisión querer elegir como tiempo para capacitarme el día después de la lucha, ¿sí? Si te pasó una vez y eso te ayudó a reflexionar, che, me tengo que preparar en esto porque la verdad me di cuenta que no estoy capacitado, sí, perfecto, una vez. Pero si vos estás viendo que cada vez que viene una lucha te encuentras siempre en la misma posición original, y viejo, algo va a tener que hacer, ¿sí? Porque ya habla de algo irresponsable si cada vez que acontece la misma lucha siempre estás parado en el mismo lugar. ¿Alguna experiencia tiene que quedarte? Escuché por ahí una vez un comentario que no corregir un error es cometer 2 veces el error, ¿sí? Podés cometer un error, ¿sí? Pero no corregir ese error es cometer 2 veces el mismo error, ¿sí? Uno, el original, ¿sí? Ahora, si de ese error no tomaste conciencia que algo tenías que decidir para cambiar, evidentemente ya no es un error, son 2 los que estás cometiendo, ¿sí? Entonces, eso tiene que afectar en nosotros, ¿sí? Ahora, otro objetivo que tengo que tener presente como importante, no es solamente el objetivo por alcanzar, sino la forma en la que voy a luchar. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué? Porque esto me va a dar pie a un versículo que vamos a compartir, pero entiendan, siempre solemos mencionar algo, ¿sí? No enfocarnos alocadamente a la meta sin considerar como algo importante, ¿qué cosa? El camino a transitarlo, ¿sí? Es decir, si yo digo a mí lo que me importa es alcanzar la meta. No importa si le tengo que pisar la cabeza a alguien, si tengo que mentir, si tengo que robar, la onda es llegar allá arriba, ¿sí? Desgraciadamente hay mucha gente que elige eso como forma de vida, ¿sí? Ahora, cuando vos entendiste que Dios te creó para ser uno con Él, pero a su vez Dios te dice, mirá, si vos querés ser uno conmigo y acceder a mí, tenés que tener presente que el medio para acceder a mí es mi Hijo. Y el Hijo de Dios, además de ser vida y además de ser verdad, ¿qué es también? Camino, ¿sí? Verdad, vida y camino. Es decir, cuando yo quiero llegar a Dios y no me importa la forma en la que camino, lo que estoy haciendo es minimizando a Cristo, porque Cristo es el que me va a llevar al Padre. Cuando yo digo, quiero llegar a Dios y no me importa cómo, ¿sí? Lo que estás haciendo es menospreciando al camino que te lleva a Él, ¿sí? Cuando vos decís, no, yo delante de Dios estoy así, 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 pero por lo bajo sabés que hiciste esto, esto, esto. Sí, tal vez ante los ojos de los demás, hermoso adorador, ¿sí? Pero el tema es que el que te va a llevar a la presencia de Dios es un Cristo que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros eso nos tiene que llevar? A considerar esto, que no es solamente alcanzar el objetivo como sea, sino saber que el medio para alcanzar para Dios es tan importante como el objetivo. Para Dios es tan importante el objetivo que debes alcanzar como la forma en que lo vas a hacer, ¿sí? Cuando vos subestimás las formas, pasás a ser alguien que elige su camino y no el que estableció Dios, ¿sí? Y ahora los quiero llevar a 3 pasajes prácticos que nos van a ayudar a comprender esto que tiene que ver con la lucha, ¿sí? Efesios 6:12, que nos habla de la armadura, que muchas veces lo habrán leído. Efesios 6:12, si quieren, lo leo yo para agilizar un poco, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Fíjese que el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Efesios y dice, porque no tenemos, ¿sí? No está diciendo porque no hay lucha, no tenemos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Primero, tanto él como los hermanos de Efesios se están posicionando en una vereda. No tenemos, es decir, tanto yo como los hermanos de Efesios nos paramos de este lado. ¿Qué marca eso? Una posición. Esta posición no tiene una lucha con las personas que están paradas en la vereda enfrente, ¿sí? Sino que
quien se opone a estos, a nosotros, ¿sí? No son las personas, sino son algo superior a las personas. Es lo que tal vez movilice a las personas a actuar como lo hacen, ¿sí? Es decir, nuestra lucha no son con las personas que piensan distinto que nosotros. Nuestra lucha es contra el pensamiento que hace que las personas se opongan a nosotros. ¿Me van siguiendo? Es decir, vos no te tenés que agarrar las piñas con alguien que cree en un Dios distinto. Vos tenés que entender que acá el problema no es la persona que tiene un Dios distinto al tuyo. El problema es ese Dios que quiere tener preso a ese que fue creado por Dios para el mismo Dios que vos adorás. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, vos no te podés estar peleando con todos los que piensen distinto respecto a la fe. Lo que tenés que hacer es enfrentar a eso que tiene cautivo a las personas que hace que se paren de la vereda de enfrente. ¿Sí? Nosotros no podemos estar peleándonos con quienes piensan distinto, sino lo que tenemos que hacer es tomar responsablemente esta lucha y decir, pará, yo no me estoy enfrentando con esta persona, porque muy probablemente yo tal vez años atrás era igual que él o peor. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es establecer una forma de lucha para con lo que verdaderamente está afectando a esa persona y hoy pareciera ser un opositor a mí, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, no me puedo enojar con la persona, sino tengo que enfrentar aquello que está tomando por cautivo a esa persona, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo tengo que agarrar y tomar decisiones, ¿sí? Y saber que en este caso esta palabra nos habla de una lucha contra algo que está fuera de nosotros, contra algo que se opone, que algo externo. Es una lucha externa en la que estamos llevando adelante a través de este pasaje de Efesios, ¿sí? Y no nos habla de una lucha personal, nos habla de una lucha territorial, porque los ejemplos que cita acá, con lo que verdaderamente se está luchando, dice que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de todo, jerarquías que tienen por forma de proceder ocupando territorios. Es decir, a ver, alguna vez lo hemos hablado esto, ¿no? No, Martín está todo facha, así que lo voy a usar de ejemplo él, ¿no? Martín, vamos a suponer, vino con toda la facha, pero también vino con toda la carne encima. Y no digo la carne para Lazarito, sino con su estado espiritual, ¿no? Y vino enojado. Sí, no sabemos por qué, pero vino enojado. El Uber le cobró de más, le cobró la deuda del otro Uber que no pagó, otro. Vino enojado, ¿sí? Se sentó acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo veo a Martín y lo veo, está enojado. No, mejor no le digo nada, ¿sí? La intención de lo que pasa en él, ¿sí? Los principados que están afectando su vida, la realidad es que no se conforman con que él solo esté enojado, ¿sí? ¿Se acuerdan el endemoniado que fue liberado por Jesús? Los demonios que estaban en ese endemoniado, ¿cuántos eran? 2, 3, 4 legiones, ¿sí? Fíjense cuántos eran que a la hora de salir de ahí no le alcanzó un cerdito. Tuvieron que miles de cerdos, ¿sí? Porque eran muchos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la intención de las huestes, los principados, potestades, no es solamente permanecer en un Martín que vino enojado porque le pasó algo en el camino, ¿sí? La intención es utilizar a Martín como un medio para que ese enojo salte con el primero que se opone. Él viene con una mentalidad, ¿sí? Y si yo, en medio de una charla, me paro en la vereda enfrente de él y le digo, Martín, ¿pero por qué te pones así? ¿Sí? Él no va a decir, no, sí, sabe, pastor, tiene razón, yo soy un tonto. No. Lo que está dentro va a decir, no, y porque usted no me entiende, que se mete, que si no sabe lo que pasó, que tiene que estar hablando, ¿sí? Y no es porque él sea malo, es porque ese enojo, ¿sí? Ese enojo no vino simplemente para conformarse con Martín. La idea del enojo es ocupar un mayor territorio. Y yo, como decido entrar en una lucha con él, ¿sí? Oponerme al estado de él y quiero entrar en una lucha, yo ya estoy de alguna forma siendo alguien potable para que ese espíritu ya, además de abarcar a Martín, también quiera
abarcar mi vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Abarca mi vida, yo llego enojado por una discusión con un hermano, discuto con mi esposa, discuto con mis hijos y de repente el enojo de una persona se empieza a distribuir. ¿Por qué? Porque vemos que el problema no era él, era lo que había entrado en él. ¿Sí? Y esos principados, potestades no se conforman con solamente afectar la vida de uno, quieren territorios. Por eso cuando vos no sabés discernir contra qué estás luchando, ¿sí? En vez de ser alguien que solucione, terminás siendo alguien que agrande el problema. Querés traer solución a lo que está pasando y en vez de conseguir el objetivo llamado solución, terminás siendo alguien que agrande el problema que se había gestado. Por no discernir lo que estaba pasando. Por no darte cuenta que acá el enojo no es contra quien piensa distinto a vos, sino contra quién es lo que provocó ese pensamiento distinto. ¿Sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo remarca, ¿sí? Las luchas humanas, cuando vos te limitás a las luchas humanas, te vas a dar cuenta que las luchas humanas son tan temporales como vanas. Con el que te peleaste hoy, mañana estás tomando mate, ¿sí? Y voy a decir, qué tonto, ¿por qué estaba enojado con esta persona? ¿Por qué? Porque todos los conflictos humanos son temporales, son por una circunstancia del momento. Pero ahora, esto que tiene que ver con las principadas, huestes, llevan años, años y años y años. Es decir, las luchas espirituales trascienden los tiempos. Las humanas duran hasta que sean visitados, hasta que dejen de ser visitados por ese espíritu, ¿sí? Es decir, alguien se peleó con vos porque en ese momento pensaba de esa forma. Ese pensamiento se va y otra vez son compinches, ¿sí? Ahora, los principados, la potestad y todo lo demás, no es que lo espantás así nomás. Ahí son otros los recursos que necesitas para hacerle frente a esa lucha, ¿sí? Vamos a otro pasaje que nos habla de otro tipo de lucha. 1 Corintios 9, del 25 al 27, nos dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿sí? Ahora vemos que este tipo de lucha deja de ser contra alguien que está enfrente oponiéndose a mí, ¿sí? Porque pensá, si estás participando en una carrera, ¿cuál es tu principal competidor? Pregunta. ¿A quién tenés que vencer? A ver, supongamos, yo entro en una maratón, así como ven, ¿sí? Sin risas. Y resulta que los competidores son competidores que no aguantan más de 2 kilómetros y ya abandonan, todo calambrado. Y yo digo, esto es una papa, no llega ni a 2 kilómetros. Pero yo me olvido de mirar mi condición, ¿sí? Y digo, sí, los competidores no son gran cosa. ¿Y por casa? Entonces yo tengo que decir, yo para entender si estoy en condiciones de entrar en esa competencia, primero tengo que ver con qué recursos voy a entrar a esa competencia. ¿Sí? Si yo no me preparo para estar en condiciones de esa carrera, ¿qué te importa cómo son los demás competidores si vos sos el primero que no estás en condiciones de correr? A veces ponemos los ojos en el que está enfrente, si es bueno o es malo, y antes no te miraste vos. Mirás la paja en el ojo ajeno y no mirás la viga que hay en tuyo. Es decir, ¿de qué te sirve calificar los demás competidores cuando no trabajaste por vos estar en condiciones para esa carrera, ¿sí? Y llevado al plano de lo que nos habla esta palabra que dice que para un hijo de Dios esta competencia, por causa de que no está habilitado que la corrupción sea parte de ese andar, como hablábamos hoy, no es solamente alcanzar la corona, ¿sí? Sino cómo voy a correr esa carrera para alcanzar la corona. ¿Por qué? Porque si esa corona que alcanzo, la alcancé haciendo trampa, evidentemente esa corona va a cargar corrupción. Porque la corona es corrupta, no porque yo soy el corrupto que la alcancé.
Yo soy el que la corrompe a la corona, porque mi camino fue lleno de corrupción. La corona tal vez estaba perfecta. Alguna vez alguien dijo, la pelota no se mancha, sino la mancha los corruptos que juegan con la pelota, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A decir, no es solamente el objetivo, sino es cómo voy a alcanzar el objetivo. El apóstol Pablo se refería a eso, ¿sí? Hay muchos que corren por una corona, pero esa corona es corruptible. ¿Por qué? Porque los que corren esa carrera se permiten ciertas formas que terminan haciendo corrupta esa corona. Pero nosotros, que participamos de una corona incorruptible que Dios tiene para nosotros, si queremos esa corona incorruptible, nuestro camino, ¿cómo deberá ser? De la misma forma, incorruptible, ¿sí? Y ahora, esta lucha, ¿contra qué es? ¿Contra lo que está de la vereda enfrente o lo que está dentro mío? Esta lucha ya no es externa, esta lucha ya es interna, ¿sí? En donde tengo que mirar lo que se opone para yo alcanzar esa corona es lo que está dentro mío, ¿sí? Porque lo que me va a descalificar no es cómo corra mi competidor. Lo que me va a descalificar es cómo soy yo el que corro esa carrera. Entonces, lo que tengo que examinar es lo que está en mí como competidor, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir chequeando todo este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, pensemos. La luz, el conocimiento, todo lo que viene a mí como algo nuevo, ¿sí? A mí me va a exponer a algo. ¿A qué? A la toma de decisiones, ¿sí? Vos cuando, vuelvo al ejemplo de la salud, cuando vos desconocés que estás enfermo, muy difícilmente vayas al médico. Ahora cuando sos notificado que tenés algo que tratar, por ese conocimiento nuevo que llega a tu vida, ahí te lleva a una posición. ¿Cuál es? La de tomar decisión. Ahora que sabes que necesitas de un médico, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como quien no conoce o te vas a movilizar para solucionar ese tema, ¿no? Es decir, la luz, la verdad, el conocimiento que llega a nuestra vida nos expone a la toma de decisiones, ¿sí? Por eso siempre decimos lo mismo, que no te preocupes por lo que no sabes, preocupate por lo que sí sabes. Porque tu responsabilidad a la hora de tomar decisiones está fundado en lo que ya te fue dado a conocer, no en lo que todavía no conoces. No, vos no podés decidir por lo que todavía no conoces, pero sí tenés que decidir por lo que ya conoces, ¿sí? Entonces esa es la postura que el Padre espera de nosotros, ¿sí? Saber que esta lucha, no puedo estar buscando un culpable de afuera. No, sí, yo caí en esto, pero por culpa de aquel. Por culpa del otro. No, esto es una lucha interna. Sos vos el responsable. No le puede... Acá, en esta lucha, acá te dice, como dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? Es decir, en esta lucha, el que decide luchar, no puede buscar un responsable externo y decir, mirá, hoy terminé así, me la di en la pena por culpa de aquel que me miró mal hoy a la tarde cuando fui a comprar el pan. Te leíste la pera porque elegiste vos darte la pena. No, está bueno esto. Es decir, che, pará, pero me gusta esta que mandó Adán cuando pecó, que es lo primero que hizo, buscó un responsable, ¿sí? Y está bueno esto de zafar el momento buscando un responsable, pero el apóstol Pablo dijo, no, pará, si vos vas a correr esta carrera, tenés que saber que te vas a tener que abstener de todo lo que te va a imposibilitar alcanzar esa corona. Pero eso es responsabilidad nuestra, ¿sí? Por eso esta lucha ya no es de vereda a vereda, es interna. Sos vos el único responsable que tenés que tomar las decisiones necesarias para que tu camino sea incorruptible, ¿sí? Y por último, Colosenses, capítulo 1, versículo 28 y 29 nos dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando, ¿cómo? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En este caso, el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Colosa. ¿Y qué le dice? Versículos anteriores habla de la gracia que él ha recibido al ser llamado como ministro para dar a conocer el evangelio a los gentiles, ¿sí?
¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que él fue llamado ¿para qué? Para trabajar en favor de que todos aquellos que crean en Cristo sean perfeccionados a través de ese Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo, como ministro de esta tarea de llevar el evangelio a los gentiles, que dice, bueno, yo voy a trabajar. ¿Y cómo es ese trabajo? En favor de los santos que deben ser perfeccionados, dice, versículo 29, para lo cual también trabajo. ¿Cómo? Luchando, ¿pero de qué forma? Según la potencia de Él. ¿Qué es la potencia de Él? Del Cristo en el que creo. ¿Sí? En este caso, mi lucha, ¿sí?, no es por mi aguante, por mi capacidad, sino es por lo que yo llevo dentro. ¿Qué es eso? Cristo mismo. Es decir, mi manera de trabajar, ¿cómo es? Luchando. ¿A través de qué? ¿De tu fuerza? No, a través de la potencia que hay en aquel que depositaste tu fe. Cristo. Es la iglesia de Cristo. Son los santos que pertenecen a la iglesia de Cristo los que deben ser perfeccionados. ¿Perfeccionados por qué? ¿Por tu capacidad? ¿Por la mía? No, por Cristo mismo a través de tu vida y la mía. ¿Sí? Es Él quien va a perfeccionar a los santos. Por eso tu lucha para trabajar en favor de los santos y su perfeccionamiento no debe ser con tu fuerza, sino con el Cristo que te potencia para esa tarea. Cuando te debilitas, cuando vos lentamente fuiste dejando de lado la potencia que hay en el Cristo que habita en vos y empezaste a utilizar tus fuerzas. Pero te tengo que decir que tus fuerzas son muy limitadas, pero las de Cristo se renuevan constantemente. ¿Por qué? Porque no es porque Cristo es fisiculturista y le sobra, no. Porque Cristo tiene la fuerza necesaria para hacer la voluntad perfecta del Padre, ¿sí? Entonces, Él tiene todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Ese Cristo que está en vos tiene todo lo que vos necesitas para serle fiel al Padre. Por causa de ese Cristo completo que lo llena todo en todo, ¿sí? Ese es el Cristo el que te va a dar la potencia necesaria para que no solamente vos seas trabajado, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo vos primeramente, ¿cómo termina este versículo? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿En dónde trabaja primeramente el poder de Cristo? Primeramente en mí. Y porque trabajó en mí, es ahí donde paso a estar en condiciones de trabajar en favor de los demás santos. Si yo quiero trabajar en favor de los demás santos, pero no dejo que el poder de Dios primero actúe en mí, y la cosa no va a alcanzar su objetivo, ¿sí? En este caso, ¿cómo es la lucha? Es lucho por Cristo y a través de Él. ¿Sí? No lucho ni por mí ni con mi fuerza. Lucho por Cristo, por lo que Él quiere hacer y a través de Él mismo en nosotros, ¿sí? Esta potencia no es solamente que me ayuda a trabajar, sino que antes de trabajar en los demás, primero trabaja en mí. Y esto es lo que yo tengo que entender, que Dios no es una frazada corta, que me tapo los pies y me destapo la cabeza o al revés. No, no, Cristo es completo. No solamente te va a dar el poder para trabajar en favor de los santos, sino que ese mismo poder va a alcanzar para que vos estés fuerte en todo momento, ¿sí? ¿Se entendió esto importante que tiene que ver con la lucha? Tenemos que madurar y pasar de un estadio de ignorancia a algo de conocimiento. Decir, Señor, quiero ser consciente que a cualquier cosa no puedo llamar lucha. Pastor, no sabe la lucha que vengo de tener en casa. ¿Qué te pasó? Y peleé con mi señora. ¿Y por qué? ¿Para establecer la verdad de Dios? No, porque le dije que no le ponga tanta sal al guiso y le puse igual y ahí nos agarramos a las piñas, nos tironeamos los pelos, todo, porque una re lucha. ¿Sabés cómo se le levantó el enemigo en casa? ¿Escucharon frases así alguna vez? Y lamentablemente no podemos llamar lucha a esas carnalidades. Lo que tenemos que entender es que lucha tiene que ver con establecer un gobierno que no es el mío. El apóstol Pablo dice, vamos a trabajar luchando en la potencia del Cristo que habita en nosotros. Ahora yo digo una cosa, hoy dijimos en primer lugar que una lucha, una de las cosas que tengo que tener bien claras es el objetivo que debo alcanzar en cada lucha que afronto, ¿no? Ahora la pregunta, cuando Cristo es el que habita en mí, esos objetivos, ¿quién los elige? ¿Yo puedo elegir el objetivo?
Si Cristo vino para gobernar mi vida, ¿desde cuándo un ciudadano le dice al gobernador lo que tiene que hacer? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender que nosotros pasamos a ser parte de un reino, que hay un rey quien toma decisiones. Yo no puedo decir, Señor, venga a mí tu reino, pero los objetivos los pongo yo. ¿No le parece una contradicción? Señor, venga tu reino a mi vida. Y con tu reino, decime qué es lo que se debe alcanzar en esta nueva vida. Mostrame vos qué son los objetivos por los que debo luchar a diario. ¿Sí? Y es Él el que nos tiene que revelar todas estas cosas, porque si no nos vamos a estar encontrando a lo largo de nuestra vida en un montón de luchas que Dios nunca nos mandó a que nos metiéramos. Son luchas personales. Y lamento decirte que cuando vos afrontás luchas personales, todo lo que sea pérdida, sos vos el responsable. Todos los gastos que genera una lucha de tu parte y no de la de Dios, ¿quién las paga las cuentas? ¿Sí? Dios se va a hacer cargo del costo de la lucha que afrontemos cuando el objetivo por alcanzar es el que Él estableció y no somos nosotros los que establecemos el objetivo. ¿Sí? Seamos sabios y digamos, Señor, basta. La pregunta inicial, ¿hasta cuándo voy a seguir con estas luchas? Y hasta que entiendas cuáles son los objetivos a alcanzar. Si sos sabio a la hora de entender los objetivos que el Padre quiere que alcanzaste el objetivo y esa lucha no la pasas más. Cada objetivo alcanzado por el Padre es la oportunidad de pasar a un nuevo nivel. ¿Sí? Él no te va a hacer pasando todos los mismos objetivos todos los días, no. Es de gloria en gloria. Alcanzaste un objetivo, Él te va a llevar a otro, pero siempre con el objetivo de alcanzar la plenitud, la estatura del varón perfecto que es Cristo en nosotros. ¿Sí?